también la historia. Así Cuando es. uno lee libros, o cuando se los lee a nuestros hijos, o cuando escucha que cuando ya el niño sabe leer, empieza a pronunciar las palabras y a darle forma también a eso que va leyendo, ellos se van imaginando todo ese proceso. No se lo está contando nadie, ellos mismos están creando su propia historia porque su imaginación y su creatividad es muy personal. No es lo mismo como yo leo un libro a como Fanny lee un libro, ¿cierto, Fanny? Así es, no es lo mismo. Y eso que has dicho es muy interesante, Patri. ¿Por qué? Porque eso le ayuda al niño a sacar a flote de pronto talentos guardados. De pronto el niño en ese momento se da cuenta que tiene capacidad para escribir porque tiene mucha creatividad, mucha imaginación. O de pronto el niño, eso que lee lo lleva a un dibujo. El niño tiene esa capacidad para dibujar. Entonces eso hace que florezca en los niños el talento, que es muy importante. Ok, seguimos con nuestra invitada además, experta en lectura, además con otro pedacito del texto, Azulejo y Colibrí. Y volando descubrió nuevos néctares, muy agradables para alimentarse. Conoció pájaros en la selva de hermosos colores y plumajes. Descubrió una pequeña cascada que refrescaba la selva, de la cual solo había escuchado sus sonidos. Descubrió que el cielo quedaba más cerca cuando se buscaba con verdadero anhelo y esfuerzo. Azulejo descubrió que volar era bueno. Muy bien, excelente. Y eso nos ilustra a nosotros un poco más a vincularnos con el proceso de nuestros hijos. Al principio del programa yo te comentaba, Fanny, que pienso que ustedes también cuando escriben los libros son un poquito de psicólogos, porque tratan de alguna u otra forma en el texto que están escribiendo, no solamente de cosas de fantasías y de cosas irreales, sino también de cómo salir de situaciones. Le enseñan a los niños ese camino para salir de situaciones y los niños empiezan a sentirse también identificados con el texto que están leyendo, con el libro que están leyendo, con los personajes, y a buscar también desvincularse de algún proceso por el que están pasando, ¿verdad? Patri, te pregunto, tú acabas de escuchar, tú no eres un niño, bueno, eres muy joven, pero no eres un niño. Ay, gracias. Pero tú no pudiste extractar algo de pronto de ese párrafo cuando Azulejo comienza a volar, porque era que Azulejo no volaba, Azulejo miraba volar a los demás pájaros y escuchaba cantar, pero no lo hacía. No lo hacía tampoco. Eso es lo que hacemos nosotros, muchas veces nos dedicamos a ser espectadores de la vida en lugar de ser protagonistas de la misma. Entonces, eso es lo que pasa con Azulejo. Cuando Azulejo descubrió que sí podía volar, descubrió que era bueno volar. Claro. Y entonces dice que al remontarse al cielo, vio que el cielo quedaba más cerca cuando se buscaba con verdadero ahínco. Entonces, sí, mira. Además le da más confianza. Yo pienso que son frases precisas que le llegan a los niños para reforzar su confianza, para que crean en ellos mismos. Y quiero que nuestra lectora nos diga cómo se siente leyendo libros como estos, qué le trae a la mente, cómo usa su creatividad y cómo descubre en esas frases que está leyendo algo, una fantasía, una realidad, ¿verdad? Bueno, primero que todo, al leer uno se deleita, ya que uno pinta el cuadro que se narra, y cuando leo me deleito y me considero que cada vez que leemos nuestra imaginación crece. Eso sí es cierto. Excelente. Acabas de decir algo maravilloso, la imaginación crece. La imaginación crece, deleita. Claro. La lectura es un deleite. Mira que ella acaba de decir a sus 12 años que la lectura es un deleite. Pero perdón, Patrick, que yo te quiero hacer una anotación aquí importante. Y es que en los niños el hábito de la lectura se lo está despertando también el colegio. Porque ahora en el colegio existe algo que se llama plan lector obligatorio. Entonces los niños tienen que leer porque eso es parte de su tarea escolar. Claro, pero qué rico que no se convierta en algo forzado, porque todos conocemos que los niños de pronto llegan a un punto de rebeldía por cuando se les obliga. Implica hacer cosas de pronto que no quieren hacer, entonces se vuelven un poco rebeldes. Rico que le vayan cogiendo ese gustico, ese amor, esas ganas, que ellos mismos tengan su biblioteca a la mano, así como uno tiene la biblioteca a la mano, ellos tengan la biblioteca y los libros que son aptos para ellos estén a su mano, que no tengan que decir, me coges por favor aquel libro, no, sino que cuando quieran leer tengan la capacidad y el libre albedrío de hacerlo y vayan y escojan el libro que les gusta, ¿cierto? Sí. Les quiero recordar que nos encontramos en el Parque Cultural del Caribe, en este momento estamos en la Mediateca
Y aquí, haciendo por supuesto martes de niños y bebés para todos ustedes, quiero también enfocarnos un poquito en la parte de música infantil y de canciones infantiles, que está muy ligado también al tema de los textos infantiles. Y las canciones infantiles realmente es un proceso muy bonito que llevan a nuestros hijos a agudizar el sentido precisamente y a contarles un cuento, pero que también lo escuchan. Aquí tenemos algunas canciones infantiles. Había una vez una iguana con una ruana de lana, peinándose la melena junto al río Magdalena. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Llegó un perezoso caminando en pijama y bostezando. Le dio un empujón a doña iguana y la lanzó de cabeza al agua. Y el perezoso se toma el café a la hora del té. Y el perezoso se toma el café a la hora del té. La iguana volvió toda mojada, furibunda y enojada. Les picha la oreja al perezoso y lo encerró en el calabozo. Y la iguana termina el café a la hora del té. Y la iguana termina el café a la hora del té. Muy bien, recreamos con canciones infantiles, pero lo más importante, yo pienso que decíamos también, Fanny, antes de acostarnos, buscar el hábito preciso y el ambiente adecuado para leer un cuento con nuestros hijos. ¿Cuál recomendarías de pronto cuando iniciamos apenas a leer cuentos con nuestros hijos? Ese cuento que tú dices, hombre, qué chévere un cuento antes de acostarse para nuestros chicos chiquiticos, antes de acostarnos, ¿cuál sería? ¿Cuál recomendarías? Si tú me pones a recomendar, yo recomiendo los míos, no. Obvio, pero me dicen que son de 7 años en adelante, este que de es cuando 7 ya, años. pero cuando uno apenas está iniciando en el proceso de lectura. A ver, Caperucita Roja es un cuento que yo a mi nieto se lo he contado de 1000 formas. Le he cambiado totalmente el recorrido del cuento, he llevado a la abuela y al lobo a bailar reggaetón. O sea, Caperucita Roja es un cuento lindo. Puede ser, ahora estamos en el mes de Pombo. Claro. Sí, estamos en el mes de Pombo, sería bonito retomar todo ese trabajo de él y de pronto vamos a comprar esos libros donde están todos esos cuentos recopilados y de pronto comenzar con eso, claro, y hacemos un homenaje también a Listo, a vamos a hacer Rafael nuevamente Pombo. una pausa para comerciales y regresamos para cerrar este programa como debe ser. Ya volvemos. Muy bien, último segmento de nuestro programa. En este último segmento recordarles, por supuesto, que nos encontramos en el Museo del Caribe. Nos han abierto las puertas maravillosamente y qué mejor espacio para vincularlos a ustedes con la literatura infantil y con ese hábito que debemos incentivar en nuestros hijos desde pequeños, que este espacio maravilloso, el Museo del Caribe. Fanny Cure, escritora de diferentes libros, desde los 7 años en adelante. Yo pienso que podemos hablar un poquito, ya nos hablaste del Niño y de los Naranjos y hemos leído un poquito de Azulejo y Colibrí. Otro libro, Margarita, Rosa y las otras. Margarita Rosa, y me permites que te hable del dilema del mosquito, claro, porque es inspirado en mi nieto. Aquí hay 2 libros, uno se llama El dilema del mosquito, es inspirado en mi nieto que todos los días amanecía lleno de picaduras y me puse a investigar por qué picaban los mosquitos y a raíz de esa investigación fue que nació el cuento. ¿Por qué pican los mosquitos? Las mosquitas, pica el mosquito hembra para alimentarse de sangre y poder procrear. Ah, muy bien. Entonces investigué todo eso y con base a eso monté pues el dilema del mosquito. Y Margarita, pues no, una cantidad de flores interactuando, allí no hay personajes diferentes a flores, se crean conflictos entre las flores, se vuelven a arreglar, o sea, es muy lindo, es un cuento que pude recrear con muchísima fantasía porque son flores. Y quiero aprovechar, tengo 2 cuentos que voy a publicar, uno se llama El paraguas de San Bimba. Y como te decía, Patri, es un cuento que va dirigido más a personas
adultas, Adolescentes adolescentes y adultos. y adultos. Yo pienso que adultos porque ya, como hablábamos ahorita, tiene mucho de psicología. Ahí está enseñando un poquito lo que es cómo olvidar, lo que se tiene que olvidar, bueno, sí. Y otro cuento que también va a salir, que se llama Los espejos de Rando, son los dos cuentos que están próximos. Muy bien, Fanny, se nos ha agotado el tiempo desafortunadamente, pero por supuesto vamos a cerrar con un poquito de literatura. A ustedes mil gracias por acompañarnos en temas de familia en el día de hoy, 10:30 de la mañana, mañana miércoles, sin falta los espero. Chao, feliz tarde.